Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros una parte de la historia. Estamos recorriendo Estambul y hoy el tema propuesto es el Estambul marítimo. Vamos a pasar un buen rato en la orilla del Bósforo, sintiendo lo que es el frescor de ese agua del Mediterráneo, de ese azul intenso que nos contempla y de esa maravilla que es desde también ese punto ver la orilla de enfrente de la parte de Estambul europeo, ver la parte de Asia, como se denomina, y ver todo lo que es ese mundo de minaretes y de mezquitas y de cúpulas y de construcciones y de barcos y de, infinidad de cosas. La verdad que Estambul es un placer para los sentidos. Siempre me habéis oído muchas veces que me enfado mucho cuando oigo esa expresión de que esta es la generación mejor formada. Me pongo de un gas absoluto porque considero que es una tomadura de pelo para engañar a padres incautos y para que mucha gente se piensa que sabe más de lo que sabe. Todavía estoy ojiplático, o sea, con los ojos como platos, cuando ayer estaba viendo la tele y se produjo una escena que como real, y alguno de vosotros igual lo veríais, sucedió. Estaban pues hablando pues un poco de cuadros del Museo del Prado, de quién eran las meninas o de quién era la maja y todas esas cosas, ya no vamos a preguntar ni qué eran, pero sacaron para preguntar, llevaban una reproducción, un cuadro de la Anunciación, donde se aparece un ángel a la Virgen, que yo creía que eso lo conocía todo el mundo, por lo menos algo de cultura general. No voy a decir cultura religiosa, porque no tienen por qué tener si no les han enseñado religión, pero de cultura general, que uno vea un cuadro de una señora así como arrodillada, con un ángel como arrodillado, pues yo entendía que todo el mundo lo entendía como que era un cuadro de la Anunciación. ¿A dónde hemos llegado? Empiezan a preguntar, dice, oye, ¿eso qué es? ¿Este cuadro qué representa? No tengo ni idea. Otro, pues una señora y un señor con unas alas, como os lo estoy contando, ¿eh? Otro, así, 5 o 6. Y ya al final la chica ya estaba cansada de que nadie supiera que era la Anunciación o la Virgen y un ángel, por lo menos decía un señor, no decían de la Virgen, un señor con alas y una mujer de rodillas, ¿vale? Bueno, pues podríamos decir, algo han entendido, por lo menos visualmente interpretan el cuadro. Y entonces ya la chica ya estaba enfadada ya de que nadie supiera nada, y al último ya al final cambié de canal porque ya me di cuenta que la incultura ha tomado unas directrices tan absolutamente desbordantes que no podía seguir más. Entonces le preguntan y le dicen, ¿qué cuadro es este? Y tal, pues no tengo ni idea. Dice, y eso, las alas, ¿qué imagen, a qué le recuerdan las alas? Dice, yo a lo único que lo asocio son a la ropa interior de Secret Woman, que aparecen las mujeres con unas alas blancas y unas alas negras. Es lo que estáis oyendo en pleno 2023 con la generación mejor formada. Así que vamos a intentar centrarnos nosotros en la mitología, en los mitos y en el recorrido por Estambul, porque algunos por lo menos tenemos la suerte de tener un poco más cultura y de no decir brutalidades como las que oí. Bueno, ¿cómo se interpreta el mito? Estamos hablando de los mitos antes de entrar en los mitos ya concretos de los cuales ya hoy arrancaré a hablar. Bueno, pues los mitos en la antigüedad eran tomados como que era una cosa cierta.
pero hoy en día sabemos que eran pues poco más que relatos fantásticos, pero que tenían un firme arraigo en lo que eran en las culturas donde los habían creado. Y por lo mismo se interpretaban pues desde varias perspectivas fundamentales. Hay muchos antropólogos que se han dedicado a estudiar las perspectivas de la mitología, pero en el fondo han quedado como tres grandes corrientes, que es la funcionalista, según los estudios del antropólogo austrohúngaro Bronislaw Malinowski, quien examinaba qué rol cumplen en lo que era la vida cotidiana, como un refuerzo a las conductas, como un argumento de autoridad. La estructuralista, que eran con las ideas del francés Claude Lévi-Strauss, que este os sonará más a los que habéis leído algo de filosofía o algún artículo crítico sobre historia. Y ¿quién podría buscar en los relatos míticos los polos de sentido, de valoración que conformaban las relaciones de sentido del mito? Y la que era la simbolista, que en lo que es el simbolismo hay muchísimos teóricos, Jung, Gastón de Bachelard, etcétera, que valoran de los mitos el símbolo, sus conceptos que hacen el arquetipo y que se vinculan con la psique humana a un nivel casi universal. Los mitos, al no contar eventos fácticos ni comprobables, ocurren en una temporalidad. Me estoy refiriendo al tiempo mítico, al tiempo donde discurre un mito. Ocurren con una temporalidad, como os decía, diferente a lo que es el tiempo de la historia, que se conoce este tiempo de los mitos como tiempo mítico. Es una temporalidad imprecisa, generalmente ubicada antes de la existencia misma del tiempo y que por ende no forma parte de la continuidad de la historia humana, sino que le da origen. Entonces, ¿qué podemos decir? Que la mitología es un conjunto complejo de mitos y de relatos muchas veces fundacionales, de tipo muchas veces mágico y religioso, que componen el universo cultural de una comunidad concreta, de una nación, de un conjunto de ellas, y que todo eso es un universo imaginario. Rara vez se encuentra toda compendiada, por ejemplo, en un único libro, sino que es abordado por cientos de relatos, de anécdotas, de obras artísticas, de textos sagrados y sobre todo mucha tradición oral. Y cada civilización tuvo su propia mitología y una de las más conocidas y más populares hoy día, sobre todo por sus grandes representaciones artísticas, que es donde os quiero llevar, es la de la Grecia antigua, que luego hereda la Roma. Cambian el nombre, que romanizan el nombre, pero en el fondo toda la mitología prácticamente es griega. ¿Por qué es importante el mito? Bueno, los mitos responden imaginariamente a preguntas fundamentales y les dan forma, las convierten en un relato y en una serie de valores, a las preguntas humanas fundamentales. Por eso son importantes para culturas en las que están surgiendo. Pero además reflejan y contienen los valores, principios y razonamientos de la cultura donde se originan. Por eso son importantes para la historia y la antropología, ya que permiten comprender cómo pensaban y sentían sociedades del pasado, o bien cómo lo hacen en la actualidad sociedades muy lejanas culturalmente. Mitos y leyendas que a veces vienen juntos, contados, narrados, o en un libro que pone mitos y leyendas, pero no es lo mismo. La diferencia entre los mitos y las leyendas radican en la función que cumplen dentro de la cultura. Los mitos ofrecen explicaciones narrativas y fantásticas a eventos de importancia filosófica o religiosa, y por el contrario, las leyendas suelen narrar versiones fantásticas y a menudo siniestras de esos eventos o personajes reales o históricos. Y a diferencia de los mitos, que no son comprobables y suelen ubicarse o situarse en tiempos inmemoriales, las leyendas tienen una raíz firme en la realidad, aunque luego conduzcan al terreno de la fantasía. Además, los mitos forman parte de los entramados complejos de una cultura
perteneciendo a su manera de concebir el universo y de concebirse a sí mismos. Y la leyenda, en cambio, puede simultáneamente narrar fantásticamente un evento determinado, sea de la propia cultura o región, o sea de regiones lejanas o de culturas que ya han desaparecido. De la antigüedad grecorromana hemos heredado montones de mitos. Se dice que mantienen su vigencia porque siguen operando de algún modo en nuestra cultura contemporánea. Sin embargo, ya no los consideramos como reales, sino que apreciamos su valor simbólico y figurado con una suerte de metáfora o de moraleja. Por ejemplo, uno de ellos es la Medusa, una de las gorgonas, que era uno de estos personajes malvados. La Medusa era una mujer cuya belleza le llevó a ser rival de los dioses, y en castigo fue transformada en un monstruo con cuerpo de reptil y serpientes de cabello, que convertía a quien la miraba de frente en una estatua de piedra. Luego de petrificar a miles de héroes que intentaron acabar con ella, Medusa fue vencida por Perseo, y el héroe empleó un escudo pulido como un espejo para poder mirar el reflejo del monstruo y no convertirse en piedra para que le reflejara. Y Perseo con eso decapitó a Medusa y luego usó su cabeza para vencer a sus enemigos. Ya veis por dónde van todas estas cuestiones tan absolutamente increíbles. Y en el siguiente podcast, en el siguiente introito, continuaré ya entrando en lo que es el libro de la Metamorfosis, que nos va a dar tantos y tantos personajes que vamos a conocer y que vamos a saber de ellos y que los vamos a disfrutar, porque la cultura, el saber, es lo más importante. Nos pueden quitar todo, pero la cultura no nos la pueden quitar. Lo que sabemos no nos lo pueden quitar. Pueden quitar el dinero, la casa, el coche, el piso, el compañero, la compañera, pero siempre nos quedará la cultura que tengamos. Volvemos a Estambul, estamos en Besiktas. Estamos delante de la tumba del almirante Barbarroja. Como os estaba diciendo, el almirante Barbarroja es una de las figuras más destacadas de la historia del Imperio Otomano. Un marino de leyenda que sirvió a las órdenes del sultán Suleimán el Magnífico, aunque también realizó frecuentes acciones de corsario junto a su hermano Aruj. De aquí que sea más conocido dentro de las naciones cristianas como con el nombre del pirata Barbarroja, y su famoso seudónimo, como vimos, fue tomado prestado de su hermano, a quien los italianos denominaban Barbarossa o Barbaros por el característico color de su barba. Perdón. Barbarroja fue el responsable de establecer esa hegemonía otomana que dura hasta la derrota turca en la batalla de Lepanto. Eran los dueños del Mediterráneo. Y tras su muerte en el año 1546, fue enterrado en Besiktas, en la plaza que hoy lleva su nombre, muy cerca del lugar donde su flota se solía reunir cuando arribaba a la ciudad o cuando salía. Decir que fue tal su prestigio que durante años, todavía, prácticamente ahora cuando salen los buques, como os conté, los buques escuela, siempre lanzan unos cañonazos, unas salvas delante de esta plaza y de este mausoleo. El mausoleo del almirante Barbarroja fue construido por el famoso arquitecto Sinan entre los años 1541 y 1542 y exhibe una estructura octogonal que se encuentra rodeado por un pequeño cementerio y un jardín anexo que tiene unos árboles de cierta envergadura. El monumento, coronado por una única cúpula, es relativamente sencillo y en su decoración interior y su mayor interés se encuentra en la tumba del propio almirante, que guarda eterno descanso junto a su mujer Bala Hatun. Además, en su interior se encuentran los féretros de Cefer Pasá y del que fuera gobernador de Argel, Hassan Pasá. Pese a su estratégica posición, está en uno de los lugares más transitados de Estambul. El mausoleo pasa prácticamente desapercibido, en gran parte porque solo abre al público durante unas horas al día, pequeños intervalos de tiempo que los amantes de la historia podemos acercarnos hasta sus restos con el fin de recordar a una de las figuras emblemáticas en la historia
reciente del Mediterráneo. Tras visitar esta tumba, a escasos 150 metros, está el Museo Naval de Estambul. Por eso he titulado hoy el capítulo de Estambul Naval, porque estamos en la orilla del agua. Y en Estambul encontramos un gran número de museos interesantes. Y entre todos ellos podemos fijarnos en uno en concreto, pero que resulta ser muy recomendable, que es el Museo Naval de Estambul. Está ubicado en Besiktas, cuenta con una colección muy atractiva de objetos. Es una excursión interesante en la que nosotros pasamos la mañana sin problemas, un recorrido muy atractivo. Fue el primer museo que vimos de Estambul y lo vimos por nuestra cuenta. Joseto, nuestro guía, nos dijo, mira, aquí tenéis tal, nos dio el plan de la mañana y él tenía que hacer otras cosas y nosotros continuamos la labor. Es un recorrido muy atractivo y las piezas de la colección son muy llamativas. Cuenta con 2 edificios. En el primero podemos ver los objetos personales de Atatürk, que es oficial del ejército turco, célebre estadista y fundador y primer presidente de la República de Turquía, el que modernizó este país. Podemos ver fotografías, objetos de sus yates e incluso cuadros inspirados en el famoso yate que tenía él, Savarona, usado por Atatürk. También encontramos retratos y objetos personales de marineros turcos que murieron en batalla, mapas hechos a mano que provienen del Imperio Otomano, mapas que nos mostraban el Mediterráneo del siglo XV al siglo XIX, muy interesantes ver todo lo que son nuestras cosas, que las tenían muy bien cartografiadas, y en resumen un fin de curiosidades relacionadas con lo que es el mundo naval. En el segundo edificio encontramos los barcos originales utilizados por los sultanes. Así, entre otros, se pueden disfrutar del galeón del sultán Mehmed IV, botes de remos usados por el ejército turco, anclas de grandes navíos, cañones de gran tamaño, torpedos, incluso el submarino alemán V-46, hundido en el Mar Rojo en el año 1916. Eran submarinos pequeños, hacía mucho daño, pero los submarinos de la Primera Guerra Mundial como este no tienen nada que ver con los tamaños de la Segunda Guerra Mundial o con los actuales. En otro orden, también es interesante la colección de uniformes de la Marina, así como una colección de más de 4.000 cartas marítimas escritas por expertos navales. Así como comentamos, podemos ver sobre todo mapas del Mediterráneo, los mapas famosos como el Piri Reis, famoso en el mundo entero. El original de este mapa está en el Palacio Topkapi, se ve allí. Aquí hay una copia. Y podemos ver este museo tanto por la mañana y por la tarde, cierra al mediodía. Bueno, al salir del Museo Naval tomamos a la izquierda la acera y en un recorrido de 10 minutos, rodeando edificaciones y altos muros, llegamos a la puerta imperial del Palacio de Dolmabahce. Palacio de Dolmabahce es impresionante. Fue construido en el año 1856 por orden del sultán Abdülmecid con el fin de sustituir al antiguo Palacio Topkapi por uno más moderno, el cual funcionó como centro administrativo del Imperio Otomano desde su construcción hasta el año 1922. Está ubicado sobre la costa, sobre el agua, sobre el estrecho de Bósforo, entre los distritos, ahí es donde se parten de Besiktas y Kabataş, en Estambul, y es un museo de imprescindible visita. El Palacio de Dolmabahce fue construido entre los años 1843 y 1856 por el famoso arquitecto armenio Garabet Amira Beylat, bajo la orden del sultán Abdülmecid. Antes de su construcción, la principal residencia de los sultanes era el Palacio Topkapi, que lo visitaremos. Pero debido a que se trataba de una construcción antigua, sin lujo, con poco confort, en comparación con otros palacios europeos, el sultán decidió construir uno nuevo. Después de su edificación, el nuevo palacio se convirtió en la residencia principal de los sultanes y de la familia imperial,
y años más tarde, después de proclamarse la República de Turquía, el Parlamento decidió utilizar esta construcción como palacio residencial, por lo que funcionó como residencia del presidente Kemal Atatürk hasta su muerte en el año 1938. El palacio es enorme, cuenta con 285 habitaciones, 46 salas de recepción y galerías, 6 baños turcos, 68 aseos. De términos decorativos posee más de 600 pinturas al óleo y una enorme cantidad de alfombras turcas. Las paredes exteriores están hechas en piedra caliza, con una mezcla de estilos arquitectónicos, que ahí se ven cosas del otomano, barroco, rococó, neoclásico, moderno, y sus secciones son el Selamlik, no sé si lo digo muy allá, que eran los apartamentos administrativos, el salón de ceremonias y el harén imperial. Además del palacio principal hay varias construcciones secundarias como las cocinas imperiales, cuarteles, establos, taller de alfombras, la torre del reloj, etc. Para ingresar al jardín principal se accede a través de 2 enormes puertas, la puerta del tesoro y la puerta imperial. Actualmente solo había una abierta, no estaban abiertas las dos. El Selamlik. Esta era el área, el lugar donde se solían tratar los asuntos oficiales de Estambul y donde realmente se muestra la riqueza y el lujo del lugar. Al entrar encontramos un gran vestíbulo con paredes llenas de pinturas antiguas, una escalera con barandillas de cristal y elementos decorativos como muebles antiguos tallados, alfombras, etc. En el piso superior vimos hermosos salones de piso totalmente alfombrados y decorados, enormes candelabros de cristal y un fino baño turco con decoraciones egipcias. El principal edificio del Palacio de Dolmabahce es este, que es donde se hacía la vida pública, es decir, donde había reuniones, se tomaban decisiones de Estado y se daban fiestas y recepciones. La visita es una parte, es la primera que se realiza cuando accedes y es la más impresionante. Se visitan numerosos salones y pasillos, a cada cual más bonito. Y todos ellos nos tenemos que fijar en la decoración de los techos, los detalles de los muebles, las lámparas o cualquier objeto decorativo, porque todos son auténticas joyas. Existen salas por temáticas de colores, la sala azul, la sala rosada, la sala verde, escaleras construidas, las balaustradas con cristal de Bohemia, espacios enormes que servían para decorado para grandes reuniones de Estado y otros más pequeños que dan cuenta de una vida diaria de sus residentes. Un ejemplo, por ejemplo, es la biblioteca del califa del califa Ad-Muleziz. Yo ahí me lío con estos, perdón, que me entran cosas ahora que estoy aquí encima del ordenador. Y el último habitante, Abdülmecid, fue el último habitante del palacio en el Imperio Otomano. Con todo, probablemente el lugar más espectacular de todo el palacio es en la gran sala de ceremonias, también denominada salón de baile. A mí no me gusta la palabra salón de baile. Es una sala inmensa de 2.000 metros cuadrados y con una altura de 36 metros, y aquí se celebraron todo tipo de grandes fiestas, eventos y festividades, incluidos el primer discurso de Atatürk como presidente, que lo hizo radiado, y su funeral. Y el techo y las 56 columnas son espectaculares. Y aunque está prácticamente vacía, lo más importante de la sala sigue allí: su espectacular lámpara de araña con 750 bombillas, 4,5 toneladas de peso. Es la lámpara de cristal de Bohemia más grande del mundo. Y tanto la sala de ceremonias como la lámpara de araña de cristal de Bohemia son absolutamente que ya merece la pena ir allí. Después tenemos el harén. En los palacios otomanos el harén es el lugar que ocupa el área destinada a la vida familiar del sultán y de las mujeres. Este es un edificio separado del Selamlik y se visita después.
La visita es menos atractiva, ya que las salas no son tan espectaculares como las de la vida pública, pero se puede conocer cómo era la vida del sultán y su familia y las concubinas en la privacidad. Dentro del harén se encuentra la habitación de Mustafa Kemal Atatürk, que fue el fundador de la República de Turquía, cuando se convirtió en el primer presidente del país, ya que fijó su residencia en el Palacio de Dolmabahce. Allí murió el 10 de noviembre de 1938 y se puede ver la habitación donde falleció con una cama cubierta por la bandera de Turquía, y la hora de su defunción, que fue las 9:05 de la mañana, todos los relojes del palacio están parados en esa hora. Siguiendo el estilo, los jardines, siguiendo el estilo del resto del palacio, paseando por los jardines contemplamos muchos elementos de otros palacios del viejo continente, fuentes, estatuas, arreglos florales de formas geométricas. Nada más entrar a visitar el palacio hay que cruzar la puerta, verás el Hasbache, que es el jardín principal, ideal para hacerse unas fotos bonitas, como hicimos, con la fachada del Selamlik detrás, y la visita del Palacio de Dolmabahce es algo diferente a otros lugares turísticos de Estambul. Está prohibido hacer fotografías y vídeos, y como las hagas te ponen de patitas en la calle, ahí no se andan con bromas. Y antes de entrar en el edificio tienes que ponerte unos plásticos en los pies que tienes que conservar durante todo el recorrido, porque se pisan muchas alfombras, y esto es para preservar los suelos y para evitar que se dañen y se desgasten con todo lo que es el trasiego de los visitantes. Dolmabahce era en principio pues el trozo de la bahía del Bósforo, que fue rellenada gradualmente de escombros y de tierra durante el siglo XVIII para construir en la zona jardinada. De ahí viene su nombre, Dolma, que significa lleno, llenar, y Bahce, jardín, para servir de los jardines imperiales, como os he dicho. Y se convirtieron en los jardines favoritos de la monarquía otomana. La vista desde el mar con sus puertas de agua es increíble, tanto de día como de noche. Nosotros los vimos tanto de día como de noche y es para quedarte sin habla. También está la Torre del Reloj de Dolmabahce, que es una torre de reloj situada en el exterior del palacio, construida por el sultán otomano Abdülhamid II, que gobernó de 1842 a 1918, y fue diseñada por el arquitecto de la corte Sarkis Balay entre 1890 y 1895. La Torre del Reloj fue añadida al Palacio Dolmabahce y se sitúa frente a su Puerta del Tesoro, en una plaza a lo largo de la costa europea del Bósforo, al lado de la mezquita de Dolmabahce, y diseñada en estilo neobarroco otomano. Esta torre, de 4 lados y 4 plantas, ocupa una superficie de 8 por 8 en un cuadrado y una altura de 27 metros. El reloj, fabricado por el prestigioso relojero francés Jean-Paul Garnier, instalado por el maestro relojero de la corte Johann Meyer, supone en la placa, y su esfera presenta números arábigos orientales muy estilizados. Y en 1979 el reloj mecánico original se convirtió parcialmente en eléctrico, y en 2 lados opuestos a la torre están inscritas unas frases del sultán Abdülhamid II. Los otomanos tuvieron siempre una preocupación grande por los relojes, por el tiempo, y el ingeniero otomano Talik al-Din inventó un reloj astronómico mecánico capaz de hacer sonar una alarma en cualquier momento especificado por el usuario. Los primeros relojes despertadores, por ejemplo. Describió el reloj en su libro, que se llamaba Las esferas más brillantes para la construcción de relojes mecánicos, publicado en 1559. De manera similar, los despertadores europeos de principios del siglo XV, su reloj era capaz de sonar una hora determinada, a la que se lograba colocando una clavija en la rueda del dial. Ahora solicitada, un dispositivo de timbre sonaba, y este reloj tenía 3 diales que mostraban las horas, los grados y los minutos. Más tarde se diseñó un reloj
de observación para ayudar a la observación en el observatorio de Constantinopla de Taqit al-Din, y en su tratado El árbol Nabak de la extremidad de los pensamientos escribió: construimos un reloj mecánico con 3 diales que muestran las horas, los minutos y los segundos. Dividimos cada minuto en 5 segundos. Esta vez una innovación más importante en la astronomía práctica del siglo XVI, ya que a principios de siglo los relojes no eran lo suficientemente precisos para usarse con fines astronómicos. Un ejemplo de reloj de medida después de todo esto fue el relojero otomano más afamado que vino después, que es Mesut Seyed Dede, de 2702, que fue uno de los potenciadores de la ciencia y de la tecnología del Imperio Otomano. Y claro, todos los palacios tienen su mezquita que veremos en el siguiente capítulo de Historia con Sentido, hoy en el Estambul naval. Historia con Sentido, Juan Carlos González, un día más encantado de acercaros una parte de la historia. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SM.